No. Continuamos con esta transmisión en vivo por internet de este sexto certamen nacional de oratoria y debate público 2015. Pasamos a nuestro segundo bloque de finalistas en esta fase semifinal. Los dejo contigo, Marisela. Muchas gracias, Diana Luz, gracias a quienes nos siguen la transmisión en vivo. Rogarles atentamente a los chicos que nos hacen favor de estar en las primeras filas, no usar, si son tan amables, durante las grabaciones, el teléfono celular, ya que está siendo, reitero, transmitido incluso a otros países, y quisiéramos rogarles un poco de más atención a nuestros participantes. Muchas gracias por su atención y por su colaboración. Pues vamos a llamar entonces del estado de Zacatecas a Rosalba Hernández Ibáñez. Rosalba Hernández de Zacatecas, número 11. Tema número 11. Propuestas concretas para mejorar el sistema penitenciario mexicano. Propuestas concretas para mejorar el sistema penitenciario mexicano. En las narraciones de Scott Fitzgerald, quien era afecto a poner a sus personajes frente a la disyuntiva de qué es lo que quieren, frente a qué es lo que necesitan, cualquier dilema ético se resolvía entonces bajo esta premisa. Saludo con mucho gusto nuevamente al jurado calificador, a mis compañeros, al amable público que tiene a bien escucharme el día de hoy, para abordar las propuestas para mejorar el sistema penitenciario mexicano. Y este ha sido uno de los grandes problemas que han trascendido en nuestro país ante la incapacidad del Estado por brindar un mínimo de orden y condiciones de seguridad, ante la incapacidad del gobierno por garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales. Y es que, al contrario, ha tomado una postura silenciosa en donde, resaltando las reformas estructurales en materia económica, ha dejado de lado este tema tan imprescindible para la sociedad mexicana, que podemos ver cómo los mexicanos estamos hambrientos de justicia y estamos exigiendo una respuesta hasta este contexto. Pero primero tendríamos que hablar de cuáles son las causas que deterioran nuestro sistema de justicia. En primer lugar, tenemos la causa legislativa, y es el hecho de que, aunque jurídicamente tenemos reconocidos nuestros derechos humanos, que aunque jurídicamente tenemos reconocidos el derecho a la presunción de inocencia, a la garantía de nuestras libertades, al ejercicio de nuestras libertades, de manera práctica no se llevan a cabo. Y entonces, partiendo de este punto, es lo primero que tenemos que resolver. Resolver el hecho de que las leyes son creadas en base a cuestiones políticas y no atendiendo a las necesidades reales de la población. Resolver entonces el hecho de que nuestros legisladores atienden a temas secundarios y no atienden a la importancia de los ejes fundamentales. Resolver entonces el hecho de que los legisladores son los primeros en corromper las mismas leyes que ellos crean. En base a esto tendríamos que mejorar también las condiciones de infraestructura que nuestro país necesita, pues desafortunadamente, por cuestiones políticas, nuevamente no se le da importancia a atender las prácticas periciales, a garantizar sistemas en donde tengamos una identidad, en donde podamos buscar fácilmente a todos los ciudadanos a través de información digital. Tampoco tenemos la oportunidad de seguir invirtiendo en capacitación científica para resolver los crímenes, y tampoco por ello tenemos la posibilidad de acabar con la impunidad
pues las cifras revelan que el 90% de los delitos que se denuncian quedan en absoluta impunidad. Tendríamos que tomar también otra causa, la causa de morales, la causa de valores, pues por mucho que intentemos crear leyes, implementar sistemas anticorrupción, implementar sistemas de justicia, si la ciudadanía no adquiere la responsabilidad que tiene en todo este contexto, si nos seguimos sintiendo orgullosos de que aquel que tranza, de que aquel que da mordida es una persona que sabe de negocios, de que el fin justifica los medios, entonces no podremos avanzar al siguiente paso. Tenemos que decir que esta es una responsabilidad compartida de ciudadanía y de gobierno, por lo que ahora las propuestas factibles para mejorar nuestro sistema penitenciario, en primer lugar, sería la inclusión de la sociedad en la creación de las leyes, en donde nosotros podamos manifestar cuáles son los temas prioritarios dentro de la agenda legislativa. Tendríamos que fomentar también sistemas de inserción y readaptación social eficientes, fomentando prácticas y oficios de tal manera que los reos puedan salir y dedicarse a oficios decentes. Tendríamos que también considerar a los adolescentes, que cada vez está disminuyendo menos la edad en la que delinquen las personas, por lo que tenemos que formar un sistema de valores que comience desde la ciudadanía y que entonces la ciudadanía que llegue a ocupar los grandes puestos pueda ser capaz de afrontar esta responsabilidad. Hoy nada puede frenar el poder de millones de voces que piden el cambio. Hoy todos los mexicanos queremos ver mejores oportunidades y mejores condiciones de seguridad. El gran reclamo de México sigue siendo la democracia. El país quiere ejercer la cabalidad y nosotros responderemos. Agradecemos a la representante de Zacatecas y llamamos ahora al representante de Tlaxcala, Fabián David Ríos Temix. Tema a disertar número 4. Tema número 4. Conducir en estado de ebriedad es la principal causa de muerte juvenil. Además del alcoholímetro, ¿qué propones? Conducir en estado de ebriedad es la principal causa de muerte juvenil. Además del alcoholímetro, ¿qué propones? En su libro Ariel, José Enrique Rodó califica a hablar frente a la juventud un género de oratoria sagrada. De la misma manera, el maestro José Muñoz Cota, en su decálogo del orador joven, habla de que el orador debe marcar los límites y debe marcar los caminos. Por ello tiene el firme compromiso de no equivocarse, con el temor de caer en el error, pero ante todo con la confianza de aportar a la juventud. Me presento de nueva cuenta ante ustedes, compañeros que me anteceden en la palabra, público amante de la cultura que con interés me escucha, honorables miembros del jurado calificador. Debemos comprender primeramente que las adicciones, no solamente el alcoholismo, sino también la drogadicción y el tabaquismo, ejercen una influencia tremenda dentro de nuestra patria. Aunado a ello, la enorme cantidad de muertes que tenemos por las adicciones se convierten en un papel o en un punto exasperante en la sociedad mexicana que, si aspira a revivir la patria, tendrá que devolverle a su juventud el entusiasmo y la esperanza que les caracteriza, según el Ariel de Rodó. De esta manera, que debamos comprender primeramente que el alcoholímetro, si bien es cierto, es una medida que impide que se circule en estado de ebriedad, tampoco prevé este aspecto.
Campañas anteriores, como han sido conductor designado, han mostrado no tener la apertura o tampoco generar la responsabilidad correcta dentro de los jóvenes. Por ello, la propuesta para mejorar en este aspecto y evitar también la conducción en estado de ebriedad partiría primeramente desde una educación vial integral, es decir, que tanto los transeúntes como aquellas personas que aspiren a conducir un automóvil tengan pleno conocimiento en todos y en cada uno de los sentidos tengan el acceso, también a las normas viales y a las normas de tránsito. Diariamente e incluso sin la necesidad de contemplar el estado de ebriedad, vemos que se violentan y que se violan los requisitos para ser un transeúnte o para transitar en vehículos. Contemplamos que la gente viaja en moto sin utilizar los cascos. Contemplamos las salidas y las rampas para las personas discapacitadas bloqueadas por ciudadanos que no tienen el más mínimo interés o preocupación. Por ello, la educación vial integral sería el primer punto para erradicar este problema. De la misma manera, tendríamos que hablar de campañas de concientización a través de protección civil, a través de los organismos de gobierno que puedan llegar hacia todas y cada una de las escuelas, principalmente en preparatorias y universidades. Permitirnos el acceso a una estadística negra que nos habla de jóvenes con un tremendo futuro cuya vida ha sido arrebatada por el alcoholismo y en muchos de los casos, no siempre de ellos. También debemos erradicar de los medios masivos de comunicación aquellas tendencias que convierten en personajes públicos a las personas que conducen en estado de ebriedad. Recordar los videos que contemplábamos del famoso hijo del papá, contemplar los videos que veíamos de la mujer que no chocó, sino que la chocaron, que los convierten también en una imagen para la juventud y hacen una publicidad negativa para los jóvenes que están en pleno crecimiento, porque debemos entender que lo que afecta a la mente afecta al cuerpo. Por tal motivo, si sometemos a nuestros jóvenes a imágenes nocivas, a imágenes que promuevan este tipo de conductas, entonces estamos destinando a nuestros jóvenes a caer en el abismo. De esta forma, debemos plantearnos de nueva cuenta que también el joven es aquí el centro. Por tal motivo debe partir la iniciativa. Ya lo dicen los grandes de nuestra patria, que México necesita jóvenes emprendedores, pero jóvenes emprendedores que sean impacientes, que no esperen a que los programas de gobierno los salven del alcoholismo, que no esperen a que el conductor designado se haga responsable de sus vidas, que no esperen simple y llanamente a que nuestros problemas se resuelvan por sí mismos. Por ello, ante esta tribuna está mi propuesta, más que para los jurados, para la juventud que me escucha, porque hablar ante los jóvenes es un género de oratoria sagrada que el maestro José Muñoz Cota enalteció desde la tribuna del Universal, y por ello con esto no aspiro a andar coleccionando trofeos, con esto aspiro a regresarle el entusiasmo y la esperanza de la juventud a una patria que hoy se levanta porque tiene ganas de volver a vivir. Llamamos del Estado de Puebla a Julián Castillo Tenorio. Julián Castillo Tenorio, representante del Estado de Puebla, tema número 14. La política pública de prohibir refrescos y comida chatarra sirve. La política pública de prohibir refrescos y comida chatarra
¿Sirve? Afirmaba Jaime Torres Bodet que precisamente porque durante lustros hubo generaciones que abrazaban la inteligencia olvidándose de la humanidad, precisamente porque los eruditos de la cultura construían sus utopías en el aire, precisamente porque aquellos especialistas del conocimiento veían como malsano salirse de la seguridad de su torre de marfil, es que hoy existe un divorcio entre el poder y la dignidad. Es que hoy existe un divorcio entre la política y la cultura. Honorable jurado calificador, compañeros hermanos de la palabra, auditorio que se ha reunido en este festival, es para mí un gusto disertar sobre el tema de las últimas reformas que hemos visto en materia de salud. Hace ya algunos cuantos años que se dieron dos eventos particulares en materia de la comida chatarra. El primero de ellos fue iniciar el año pasado con un impuesto a aquellos alimentos que no contribuían en nada a la nutrición de la población. Impuesto a las bebidas azucaradas y carbonatadas, impuesto a aquellas comidas que consideramos chatarra, pero en aquellas que no nos aportan nada a nuestra salud. Paralelamente, también se ha presentado la propuesta de prohibir en las instituciones educativas la venta para estos alimentos para que nuestros jóvenes no se vean en la tentación de consumir tan mala nutrición. Hay que hacer la diferencia conceptual entre qué es aquello que alimenta y qué es aquello que nutre. Aquello que alimenta es cualquier objeto o cualquier materia que puede entrar por nuestro sistema digestivo y puede ser digerido por este mismo. Sin embargo, aquello que nutre es aquello que una vez estando en contacto con nuestro cuerpo se va a distribuir y va a proporcionar aquellos elementos que necesitamos: calorías, carbohidratos, lípidos y proteínas, que a la larga de un tiempo contribuirán para que nuestro cuerpo pueda mantener su funcionamiento óptimo. Aquellos alimentos considerados comida chatarra no cuentan con estas características y solamente saturan a nuestro organismo de grandes cantidades de carbohidratos, de grandes cantidades de grasas saturadas, que favorecen la aparición de las enfermedades crónicas en nuestro país. Preguntar si este tipo de técnicas y estrategias que el gobierno ha mantenido, la respuesta es positivamente. Es bien conocido, de acuerdo al aprendizaje social de Vygotsky, que los niños desde edades tempranas aprenden por imitación. El aprendizaje social ha sido comprobado en más de una ocasión y está sustentado por aquellas teorías psicopedagógicas. Los jóvenes y los niños van a aprender a hacer aquello que en su medio están presenciando. De tal manera que estar promoviendo constantemente y estar bombardeando a través de la publicidad televisiva, la radio y más aún en las instituciones educativas el consumo de alimentos chatarra hace que estos jóvenes, de una manera involuntaria, cayendo en el anaquén, decidan consumir estas bebidas, estos alimentos. Más aún la publicidad que nos hace comprar un alimento chatarra, muchas de las ocasiones, para tener únicamente un juguete coleccionable, haciendo que nuestros jóvenes y nuestros niños ambicionen tener este juguete. ¿Qué decir de los datos y de las estadísticas cada vez más drásticas y penosas, en donde México ha ocupado el primer lugar en obesidad infantil? Y recordemos aquel caso de ese niño de 10 años que en pleno recreo en su primaria cayó muerto, fulminado por un infarto agudo al miocardio. ¿Es acaso posible, es acaso aceptable que un niño de 10 años tenga una patología que debiera verse únicamente en una persona mayor de 40? ¿Es acaso justo que nuestra infancia no tenga esta promoción a la salud? ¿Es acaso correcto que nos quedemos con los brazos cruzados? Yo invito a los jóvenes que están aquí presentes que a partir del día de hoy cambien sus hábitos alimenticios, que a partir del día de hoy promuevan la alimentación sana y balanceada, porque jóvenes, no es importante ver el problema, sino promover la solución.
No es importante ver la tribulación, sino mantener la esperanza. Porque como bien lo dijo Efraín Huerta, por esta patria, que es a pesar de todo nuestra patria, te mando un poco de mi amarga alegría. Muchísimas gracias. Recibimos ahora del Distrito Federal a Graciela Esperanza Corona Islas. Graciela Esperanza Corona Islas, del Distrito Federal, con el tema número 12. Tema número 12. Propuestas ciudadanas para combatir la corrupción desde la sociedad civil. Propuestas ciudadanas para combatir la corrupción desde la sociedad civil. Seamos capaces de merecer las nubes del Valle de México, pero seamos personas más capaces aún de merecer el sol del Valle de México. Palabras que coronaron la última aparición pública del más grande de nuestros intelectuales. Palabras que nos dejó Octavio Paz para la posteridad, para poder motivar al pueblo mexicano a buscar lo mejor de sí mismo. Decía en mi discurso de ayer, honorables miembros del jurado, amigas y amigos oradores y público que hoy me escucha, que la corrupción no se trata solamente de asuntos por parte de la autoridad. Se trata también porque no nos hemos sabido constituir en una ciudadanía crítica que forme una masa capaz de dar las propuestas necesarias para mejorar las condiciones en las que vivimos. Preferimos la apatía y la indolencia ante la propuesta y el cambio. La base de cualquier gobierno es la educación. Así pues, debemos formar en nuestras niñas y en nuestros niños a emprendedores, a personas que sean capaces de innovar con las propuestas necesarias para acabar con los males como la corrupción. Sabemos que vivimos en una crisis de valores. Por eso, la solidaridad, la ayuda mutua, el respeto constituyen la piedra angular de mi propuesta. También sabemos que no nos hemos aprendido a constituir como una nación unida. El antropólogo Carlos Lenkersdorf, al irse a Chiapas y convivir con el pueblo tojolabal, se maravilló que ahí se sabían salir adelante a través de la unión. Los tojolabales no hablan de manera individual, hablan de manera colectiva. ¿Por qué no hacemos esto con nuestra sociedad? ¿Por qué no dejamos el egoísmo a un lado y somos capaces de decirle al gobierno y a las autoridades todo aquello que en verdad necesitamos? También la propuesta se basa en reformar la educación, de hacer que las niñas y los niños y los jóvenes se interesen por crear mejores condiciones de vida. El Instituto Mexicano de la Juventud cada año saca la convocatoria Jóvenes Servicio. A través de ahí incentiva la participación social. Las y los jóvenes de los tecnológicos dan propuestas en materia agropecuaria, dan propuestas en participaciones políticas, se empoderan y nos están empoderando a todos. Entonces, tenemos que incentivar que se sigan haciendo este tipo de políticas públicas. Los jóvenes queremos hacer un cambio, pero necesitamos el material ideal para llevarlo a cabo. No me refiero solo a material monetario, me refiero también a la colaboración de las y de los adultos. Que no nos juzguen, porque resulta muy fácil criminalizarnos y tacharnos de soñadores. Es verdad, queremos soñar, pero soñar con una patria nueva, una patria que se base en el respeto. Ustedes están aún muy chicos, pero son capaces
de transformar su entorno. Si tienen sueños, tienen que defenderlos a como dé lugar y saberle gritar al viento que amamos a nuestro país, que somos capaces de evitar caer en actos de corrupción. También la constitución de asociaciones civiles y de observatorios ciudadanos son la manera adecuada de hacerle llegar a las autoridades nuestras propuestas, nuestras motivaciones. En la Ciudad de México se constituyó por segunda vez el Observatorio de Derechos Juveniles. Ahí, las y los jóvenes hicieron mesas dedicadas a derechos laborales, derechos sexuales y reproductivos. Ahí se le hizo saber al gobierno del Distrito Federal cuáles son las fallas en las que ha incurrido, cuáles son las recomendaciones que son precisas para mejorar la materia laboral, la materia de salud y la materia cultural. La cultura es capaz de deconstruir el mundo. Usémosla. En la Universidad Nacional Autónoma de México se constituyó la propuesta de pedagogías en espiral. A través del juego, ser capaces de dar voz, ser capaces de enseñar nuevas propuestas, ser capaces de empoderar a la ciudadanía. Si nos atrevemos a soñar, si nos atrevemos a alzar la voz, vamos a ser capaces de merecer las nubes, el sol y el Valle de México. Le pedimos al representante de Nayarit, Miguel Alberto Delgadillo Ibarra, que pase a elegir su tema y a competir en este certamen. Adelante. Miguel Delgadillo, representante de Nayarit, tema número 5. Tema número 5. ¿Estás de acuerdo con la adopción a partir del matrimonio homosexual? ¿Estás de acuerdo con la adopción a partir del matrimonio homosexual? El pasar del tiempo modifica la consolidación y la jerarquía de los valores e incluso puede llegar a transformar la cultura de las sociedades. Entonces, ¿por qué negarnos al progreso si hemos visto que los cambios son inminentes? Distinguidos miembros del jurado calificador, compañeros artesanos de la palabra, público tlaxcalteca que nos honra con su presencia. Hablar de un tema tan importante, pero sobre todo tan actual, me llena de alegría porque es momento de informar a la población y dejar atrás las campañas radicales que no promueven los derechos progresistas, pero sobre todo no defienden los derechos de las minorías, que ante cualquier circunstancia son seres humanos. Para contextualizar este tema, tenemos que comprender que hoy en día los derechos llamados de tercera generación deben de estar al alcance de todos los mexicanos y de todo el planeta. Existen culturas bastante conservadoras que no permiten dar paso a la modernidad y uno de esos casos es la adopción de las parejas homoparentales. Los principales argumentos en contra de la sociedad y de la postura conservadora son que influirían de manera importante en la crianza de los niños. Y este argumento es fácilmente rebatible y refutable, diciendo y preguntando entonces cómo existen personas homosexuales que tienen padres heterosexuales. La ciencia, la psicología y la sociología aún no han alcanzado un consenso para definir las causas exactas de una orientación sexual, independientemente de la que ésta sea. Pero el tema a debatir aquí sería el tema de la homosexualidad y la posibilidad, pero sobre todo el derecho con las que cuentan estas personas para poder crear una familia, y aquí nos remitiremos a los datos. En años recientes, el Parlamento inglés realizó una investigación en la cual analizaban el impacto real que tenían en la crianza las personas que eran criadas por parejas homoparentales, sin importar el sexo. Los resultados fueron asombrosos.
en el cual un alto porcentaje de dichos hijos no convertían su orientación sexual en homosexual y también eran personas que servían a la sociedad de manera cabal y cívica. Otro de los puntos importantes a mencionar, señores, es que nuestro país necesita urgentemente una capacitación intelectual, social, pero sobre todo campañas de comunicación que aborden el tema de género. Hoy en día no se trata solo de hablar y de debatir sobre los sexos, el masculino y el femenino. Hoy en día la diversidad sexual debe de formar parte de las agendas públicas para ponernos a la altura de los países de primer mundo. Hoy en día, señores, debemos de exigir una apertura de conciencias, pero sobre todo una cultura de tolerancia. Nuestro país permite que cada uno de nosotros elija las ideologías y la forma de vida que quiera elegir para hacer su vida en la sociedad. Sin embargo, hemos visto cómo posturas conservadoras manipulan la información e incluso animan a manifestaciones cuando ni siquiera se han informado acerca de los argumentos que hoy en día en la línea internacional nos maneja la equidad de género y la diversidad sexual. ¿Por qué permitir, señores, entonces la adopción de las personas homoparentales para que puedan formar su familia? Hemos visto, señores, que existen familias heteroparentales que no claudican con el mejor de los ejemplos. Pero sobre todo, debemos de comprender que los seres humanos pueden hacer y cometer errores y tener virtudes. Sin embargo, la orientación sexual no debe de ser de ninguna manera una forma no solo de presionarlos, sino también de segregarlos. Veamos el contexto internacional y cómo países radicales como Rusia y su líder Putin castigan gravemente a la comunidad que tiene diferente orientación sexual. Hoy en día debemos de girar nuestra mirada hacia la capital de nuestro país. El Distrito Federal y la Ciudad de México en sí es una de las ciudades que defiende los derechos más progresistas que defiende la comunidad nacional e internacional. Hoy en día, señores, debemos de promover una campaña de educación desde los niveles más básicos hasta la sociedad civil para comprender que la orientación sexual no tiene ninguna consecuencia en el comportamiento social, señores. Hoy en día debemos de comprender y debemos de asumir que los derechos igualitarios, pero sobre todo los derechos humanos, deben de formar parte de todos nosotros. Debemos de comprender, señores, que las minorías también tienen sus derechos. Y me pregunto, ¿cuál es el problema de la adopción? Si pueden generar familias convencionales, familias distintas e incluso familias mejores. En conclusión, el diálogo, pero sobre todo la tolerancia, es lo que nuestra sociedad y nuestro país necesita para encaminarse definitivamente hacia el progreso y el desarrollo que México necesita. Le pedimos a Cristina Patricia Carrasco Acosta del Estado de Jalisco que pase a elegir su tema y a hacer uso de la palabra. Cristina Patricia Carrasco Acosta del Estado de Jalisco, tema número 17. Tema número 17. Si fueras legislador, ¿cómo responderías a la pregunta? ¿Estás a favor de la legalización de las drogas? Sí, no y por qué. Si fueras legisladora, ¿cómo responderías la pregunta? ¿Estás a favor de la legalización de las drogas? Vamos a corregir el tema por una cuestión de redacción, te lo repito. Si fueras legisladora, ¿cómo responderías la pregunta? ¿Estás a favor de la legalización de la marihuana? Sí, no y por qué. ¿Estás a favor de la legalización de la marihuana? Sí o no y por qué.
miembros del jurado calificador, compañeros de la palabra y público que nos acompaña. La marihuana, un tema muy hablado en nuestro país. En algunos de los estados, el enriquecimiento de grandes ciudadanos que hasta se vuelven ídolos, ídolos de los niños, de esos pequeños que debemos educar y debemos transmitirles una seguridad. Ante la pregunta de si legalizar la marihuana o no en nuestro país, la respuesta sería sí. Y sería un sí concreto en cuanto a que México necesita un cambio trascendental. Hablemos de lo que pasó en la guerra contra el narco, en el que se luchó por hacer un cambio para los mexicanos y en realidad solo se trajo muerte y desdicha a muchos. Hablemos también de aquellos pequeños comerciantes, si así pueden llamarse actualmente, que se enriquecen a través de hacer el vicio algo potente. Algunas de las posturas dicen que si lo permitimos, lo único que vamos a hacer es crear más adictos. Pero señores, ¿existen adictos actualmente? La educación sería el cambio necesario. El hacer que una conducta se legalice necesariamente no quiere decir que más lo van a hacer. ¿Qué pasa con aquellas personas y aquellos jóvenes que van y no saben dónde consumir esta hierba? No saben qué es lo que se da. Los beneficios de decir sí a una legalización sería la venta controlada. Sería también el hecho de saber qué es lo que consumes y cómo lo haces. La información sería parte constante de esto. ¿Y si decimos no? ¿Y si solamente nos negamos? No le estamos dando información a nadie. No estamos haciendo un cambio verdadero. Se comprueba que la marihuana, científicamente, según la Organización Mundial de la Salud, se necesita una gran dosis de kilos para que una persona pueda tener daños. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos sí, legalizamos el cigarro, legalizamos el alcohol, pero decimos no a la marihuana porque somos una sociedad conservadora. Sí, una sociedad que conserva una vergüenza no decir qué y cómo hacer las cosas, cómo educar a los jóvenes, cómo decirle a las personas, que su cuerpo es lo más importante. Cómo crear una conciencia verdadera dentro de los ciudadanos mexicanos. Es cierto, el cambio debe ser paulatino. Nadie dice que Roma se construyó en un día, ni que vamos a hacer que México sea todopoderoso, pero sí lo vamos a hacer a través de acciones constantes, a través de acciones que arranquen el problema de raíz, como lo viene a hacer el no saber qué estoy haciendo. La legalización de la marihuana en otros países ha funcionado en cuanto hace que las personas entiendan, en cuanto a que hace que las personas puedan consumir algo bajo su conciencia. No estamos diciendo que le demos a los niños menores de edad. Estamos diciendo que si se legaliza es a través de los 18 años, a partir de esa edad, como se hace con el resto de las drogas. Si yo fuera legisladora, lo que querría sería el cambio verdadero para nuestro México. Lo que querría es la verdadera conciencia a través de la información y a través de la venta de algo que se sabe qué es. El cambio está en nuestras manos. La decisión está en todos al saber aportar y decir. Sobre todo exigirle a aquellos que ya son legisladores la verdad, la necesidad, la salud, pero sobre todo la conciencia de las personas. Se va a lograr a través de políticas públicas, a través de una educación constante, a través de un cambio paulatino, que entonces va a ser que nosotros los jóvenes sepamos decidir, sepamos decir sí o no, sepamos actuar y sepamos cambiar a México. Llamamos del estado de Michoacán a Francisco Javier Correa López.
Francisco Correa, del Estado de Michoacán, tema número 13. Tema número 13, pros y contras de la vida digital. Pros y contras de la vida digital. Con la venia del jurado calificador, compañeros hermanos de la palabra, público que me escucha, hablar de la vida digital en este mundo, en el siglo XXI y en este 2015, es hablar en primer lugar de la comunicación y la globalización, porque la vida digital ha permitido, a partir de los desarrollos tecnológicos en las décadas de los 80s y los 90s, lograr que toda la comunidad internacional pueda conectar sus ideas desde China hasta la Patagonia en tan solo unos segundos. Porque a partir del siglo XXI son 140 caracteres los que permiten transcribir las ideas y que éstas pasen de un momento a otro inmediatamente en todo el globo terráqueo. Hablar de la vida digital es, como ya lo dije, comunicación. Pero también esa comunicación se ha convertido en algunos ejemplos de nuestra historia reciente en grandes transformaciones y revoluciones sociales. Porque ahí habría que mencionar que las primaveras árabes, la primavera española del M15, la primavera estudiantil chilena de Camila Vallejo y la primavera de Yo Soy 132 en México no hubieran sido posibles sin ese mundo virtual, sin esa comunicación global que la vida digital nos ha permitido en estos momentos. Es cierto, nos podemos comunicar inmediatamente. Ahora ya las noticias no tardan en llegar por carta días o semanas. Pero también eso ha provocado que el crimen organizado y el terrorismo hayan tomado esa parte de la tecnología como uno de sus bastiones. Porque ahí tenemos como uno de los contras que ese crimen organizado se ha hecho virtual y virtualmente han podido asaltar instituciones bancarias. Porque también tendríamos que mencionar que los jóvenes mexicanos, latinos y de todo el mundo, al accesar a las redes sociales que se han convertido en el bastión de esa comunicación, han caído en las trampas que nos han impuesto. Porque ahí también se han dado los secuestros, las violaciones, a partir de que los jóvenes nos comunicamos con personas desconocidas y que no sabemos cuáles son sus intereses de fondo. Es decir, para abordar este tema tendríamos que verlo no bajo un esquema moral, sino bajo un esquema ético, porque es el etos del hombre en su configuración ontológica el que nos dice cuál es lo correcto y lo incorrecto al utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en este momento y en este país. Bajo este esquema tendríamos que decir que esas mismas tecnologías nos han dado la comunicación rápida, pero también nos han dado rápidamente la caída de la inteligencia. Porque ahora ya no se leen los libros por leer las iPads. Porque ahora ya no se acuden las bibliotecas por acudir a Google. Porque ahora ya no se viaja alrededor del mundo y del país porque ya existen mapas digitales para conocerlo. Yo creo en efecto que se pueden utilizar esas herramientas virtuales, que se puede utilizar la comunicación, como lo han demostrado las primaveras antes mencionadas, para realizar transformaciones sociales, políticas, de pensamiento y de filosofía. Pero también creo que si no se saben utilizar éticamente y si sobre todo no hay una responsabilidad del ciudadano para la utilización de esas propias herramientas, entonces esas herramientas no deberían existir hasta que el propio hombre, los propios jóvenes entendamos que tendremos que transformarnos primero nosotros, ética y ontológicamente hablando, para transformar el mundo a partir de las tecnologías. Porque así como existe un Edward Snowden, así también existen criminales de la información. Y entonces
tendríamos finalmente que decir que hasta que la responsabilidad nos llegue a la conciencia de todos y cada uno de nosotros, podremos liberarnos y utilizar el Internet, utilizar las redes sociales, utilizar la información y la comunicación, que sí es muchísima en ese mundo virtual, apoderarnos de ella y empoderarnos nosotros mismos. Porque si las redes sociales, el Facebook y el Twitter nos dan la herramienta para esa comunicación digital, entonces tendremos también que decir que la comunicación y la palabra hablada se tendrán que expandir no solo a este mundo, sino a todo el universo, a las constelaciones y a las estrellas, hasta el infinito y más allá. Llamamos a nuestro penúltimo competidor del estado de Yucatán, Ángel Daniel Torruco González. Andaba a algunas cuadras de la fiesta del señor. Ángel Daniel Torruco González, del estado de Yucatán, tema número 8. Tema número 8. ¿Qué crees que es más efectivo para promover el desarrollo económico? ¿La inversión pública o la inversión privada? ¿Qué crees que es más efectivo para promover el desarrollo económico? ¿La inversión pública o la inversión privada? Cuenta una antigua leyenda maya que el dios de dioses, dios del sol, bajaba a visitar la tierra de los muertos, transformado en un poderoso jaguar. Al subir a la tierra de los vivos, devoraba al astro rey durante el crepúsculo con sus enormes fauces, y su piel manchada era el manto celeste de las estrellas. Hoy habrá de contarse una nueva leyenda en esta tribuna tlaxcalteca, y es que ese mismo dios de dioses, dios del sol, ha bajado a la manera de un relámpago luminoso para poder incendiar el verbo de los jóvenes tribunos de esta patria mexicana. Honorables miembros del jurado calificador, autoridades que hoy nos acompañan, hermanos de la palabra y público que se reúne en esta alta tribuna del país, erigida por el periódico El Universal y el gobierno del estado de Tlaxcala. Es para mí un beneplácito poder encontrarme nuevamente en este extraordinario concurso para hablar de un tema de suma importancia: la eficacia de la inversión pública contra la inversión privada. Y ahí tendríamos que empezar, damas y caballeros, en aras de crear una contextualización, llevar nuestra memoria hacia aquella época en la cual inicia la globalización. Podemos darnos cuenta, damas y caballeros, de la importancia que tiene la interconexión de todas las naciones bajo el ambiente global en el cual nos encontramos. Ya no solamente puede permanecer un país con sus propios recursos, ya sea de tipo económico o de tipos naturales. Siempre necesita del apoyo de sus hermanos en las diferentes partes del planeta. ¿Qué ocurre entonces cuando observamos la vorágine que ocasiona, por ejemplo, la Ilustración? Cuando vemos ese nacimiento de ideas que ponen al hombre como un estandarte que tiene derecho al goce y también a poseer.
A partir de ahí podríamos encontrar uno de los antecedentes del sistema capitalista en el que nos encontramos en esta actualidad. Y es así, damas y caballeros, como observamos la importancia de que exista esa interconexión, sobre todo a nivel económico. Y entonces nos preguntamos, ¿qué ocurre con las carencias específicas que hallamos en nuestro país? Pensemos, por ejemplo, en materia de salud. No tenemos la capacidad de brindar una cobertura correcta hacia todos los problemas que pueden generarse por parte de la salud. Pensemos, por ejemplo, en materia educativa. El mismo Estado mexicano no posee la capacidad, a través de la educación pública, de dar cobertura, damas y caballeros, a todos los mexicanos que desean integrarse al sistema educativo nacional. Pensemos en cada una de las áreas de la economía, por ejemplo, en materia de alimentos. No poseemos la capacidad para poder desarrollarnos únicamente con aquello que podemos tomar de nuestro Estado. Y ahí está entonces la importancia de que también se incentive el sistema económico por medio de la industria privada. Ahí se encuentra la importancia de crear un sistema de mercado que sea atractivo para poder generar inversiones, como en este momento se pretende, por ejemplo, a través de la reforma energética, cuando observamos que se está impulsando el que otras economías, el que otras empresas ajenas a la de nuestro país puedan participar de manera puntual, contribuyendo al desarrollo económico nacional. Así sucede, por ejemplo, con la industria automovilística. Así sucede con cada una de las partes de la industria, pero es importante también no delegar la responsabilidad que tiene el gobierno de poder proveer un impulso a aquellos sectores que son más indispensables para nuestro país, de proteger a aquellos empresarios nacionales que también quieren aportar a la economía de esta gran nación. Entonces encontramos un balance. La necesaria participación de la industria gubernamental y la obvia participación de la industria privada. Es así como llegamos, damas y caballeros, a esa conclusión y entendemos que los retos de nuestro país serán grandes, pero entonces también nuestro coraje y gallardía tendrá que ser mayor. Tlaxcala, cuando veas a esta patria que en algún momento llora por los problemas económicos, sociales o que ocurren alrededor del mundo, debes mantenerte de pie, porque recuerda que en el corazón volcánico de tus tierras se encuentra ese crisol dorado que ha forjado el espíritu de los grandes héroes de esta patria mexicana. Y para concluir esta ronda de improvisación directa, llamamos a nuestra última participante del estado de Coahuila, Nereida Alejandra Portillo Dávila. Nereida Alejandra Portillo Dávila, del estado de Coahuila, tema número 3. Tema número 3. ¿Cómo evitarías la deserción escolar? ¿Cómo evitarías la deserción escolar? Decía Albert Einstein que dar el ejemplo no es la mejor forma de influir en los demás. Dar el ejemplo es la única forma de influir en los demás. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, apreciables miembros del jurado calificador, compañeros, peregrinos de las palabras, amigos todos que me escuchan. ¿Cómo hacer para evitar la deserción escolar?
En México, el promedio de años que los jóvenes estudian es de 8.5 años. Está muy por debajo de países como Finlandia, como Noruega. Y nos hemos de preguntar, ¿por qué? Porque hay jóvenes como ustedes que hoy me escuchan que dejan las escuelas. Víctor Zúñiga, un importante investigador de Monterrey, recopila en una obra maravillosa que se llama La educación incluyente y justa, cómo es que en muchos países hacen para que los jóvenes sigan estudiando y tengan ese deseo de seguir estudiando. Pues les voy a decir algo. Los sistemas de educación, no solo en México, muchas veces producen exclusión. Muchas veces producen exclusión. Y quiero decirles por qué. Basamos nuestra educación en parámetros, dividiendo y haciendo competencia. Muchas escuelas alrededor del mundo hablan de la paz, pero nadie o muy pocos educan para la paz. Se educa para la competencia. Para que la escuela y para que la deserción escolar sea menos, hace falta crear comunidad en las escuelas. Hace falta educar para poder aceptar la diferencia. Hace falta educar para podernos ver como hermanos dentro de la escuela. Está comprobado que cuando un niño se siente incluido en la escuela, irá a la escuela y estudiará con gusto, pues es un lugar en el que se siente aceptado. En las escuelas hay niños que dicen, lo he escuchado de viva voz, quiero venir a la escuela porque en la escuela tengo una familia. Quiero venir a la escuela para ya no estar con mis padres que me maltratan. Si creamos en la escuela un lugar donde el niño se sienta en comunidad, donde el niño se sienta aceptado y tenga amigos, y los maestros puedan ser, además de sus guías, sus amigos, podemos evitar la deserción escolar. Pero por otro lado, quiero comentarles que la educación también puede estar más focalizada. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado? Y qué bueno que hoy nos acompañan jóvenes. A algunos les gusta la química, a otros biología, matemáticas. Pero hay que estar a todas horas en todas las materias. Si en las escuelas primarias se le diera seguimiento a aquel talento en matemáticas, que por qué no decirlo, trabaja más con su hemisferio izquierdo y se le dan las matemáticas, y a otros que trabajan más con el hemisferio izquierdo y les gusta la ética y les gustan las ciencias sociales, si le damos seguimiento a los estudiantes, probablemente podemos sembrar en ellos un poco de gusto por la escuela y sobre todo hacerles ver que una persona que estudia tiene mayores probabilidades de salir adelante, tiene mayores probabilidades de encontrar un mejor trabajo. Hoy en México, 22.4 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. Si hacemos que los niños y los jóvenes sigan en la escuela, estoy segura que esos 8.5 años que permanecemos estudiando habrán avanzado. Y también estoy convencida que la educación puede formar personas más libres, personas más educadas y, por supuesto, puede hacer de México un México mejor. Muchísimas gracias. De esta manera hemos llegado al final del primer bloque de esta ronda de improvisación.
Les vamos a rogar su colaboración, su apoyo, ya que a partir de este momento el jurado calificador tendrá la tarea más difícil, seleccionar solamente a 8 finalistas que pasarán a una ronda de debate parlamentario y posteriormente la gran final será de 4 personas en la modalidad de debate presidencial, así como lo hemos visto nosotros los mexicanos, los ciudadanos, en las elecciones presidenciales de nuestro país. Tendremos una simulación de esa misma dinámica este día, hoy en este teatro. Por ello, les rogamos que nos apoyen, tendremos un espacio abierto para que nuestro jurado seleccione, como ustedes lo vieron. Todos los oradores que pasaron a la final y quienes estuvieron el día de ayer son extraordinarios comunicadores y sabemos que será una labor difícil. Así que, Diana Luz, tus opiniones y muchas gracias. Así es, Marisela. Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos vivido en este día y medio. Ayer teníamos 30 participantes y poco a poco, pues este concurso ha ido a través de su jurado calificador delimitando quiénes son los mejores las mejores y los mejores oradores que han dado de sí en cada uno de los temas que les ha tocado sortear esta mañana. Bueno, ahora tuvimos 17 finalistas, una sorpresa porque, bueno, la convocatoria marcaba 16, sin embargo, la calidad de un integrante más de este bloque, de este segmento de oradores, hizo que fueran 17 los semifinalistas y ahora, bueno, toca esta importante labor del jurado calificador de llevar a cabo una selección más para delimitar pues a una mitad de estos 17 participantes. Serán 8 quienes pasen a esta fase de debate parlamentario. Entonces, esperamos unos minutos a que el jurado calificador realice esta selección y bueno, nos deleitaremos también en breve para escuchar estas piezas que también habrán de disertar a manera de debate cada uno de los oradores y oradoras. Vamos entonces a esperar la resolución y volvemos en un minuto también en esta transmisión que hacemos en vivo por internet. Y tenemos en estos momentos, me informan, un invitado de lujo que nos va a conceder una entrevista. Es el secretario de Educación del Estado de Tlaxcala. Bienvenido a esta transmisión. Es el doctor Tomás, a quien vamos a enlazar en vivo, al doctor Tomás Uribe, para que pueda concedernos unos minutos y entonces pueda platicar con nosotros y con todas las personas que nos escuchan y nos ven en diferentes latitudes de este país a través de nuestra conexión por internet. Bienvenido, doctor. Es un placer poder tenerlo en este importante certamen nacional de oratoria y debate público en su 6ª edición aquí en Tlaxcala. Muchísimas gracias por concedernos estos minutos de entrevista. Primero, preguntarle cuál ha sido en estos breves minutos de su estancia en este teatro, su apreciación no solamente de esas piezas de oratoria, sino de la participación de los 30 jóvenes del país que hoy se reúnen en este epicentro cultural. Sí, con mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Desde luego mi apreciación de este evento es que mi estado, el más pequeño de la República, se convierte en el foro abierto a la nación. Para mí ha sido muy grato aprender en vivo los temas que aquí se han mencionado. Particularmente, todos son importantes, pero por mi formación me llamó mucho la atención la última oradora que yo tuve oportunidad de escuchar cuando habló de la paz, porque se trata mucho las competencias en las instituciones educativas, pero se habla poco de la paz. Una escuela que acoge con paz, con tranquilidad a los estudiantes, uno quiere llegar a la escuela porque encuentra uno amigos ahí,
es el segundo hogar. Entonces, si hay las condiciones favorables para poder asistir a una escuela, pues entonces evitamos la deserción. Yo creo que uno de los ejes fundamentales de la reforma educativa consiste en hacer que todos los niños que ingresan a la escuela terminen su educación para poderse integrar exitosamente al sector administrativo o al sector productivo de la vida diaria. Doctor, en este sentido, ¿cuál es su perspectiva del avance en Tlaxcala de las políticas públicas en materia de educación? Hoy hablábamos de ciencia y tecnología, pero también hablábamos, bueno, de esta participación joven en los centros universitarios, donde a veces pues no alcanzan un lugar. ¿Qué estamos haciendo en Tlaxcala? ¿Cuál es la política educativa y cuál es su comentario al respecto? Sí, en educación media superior somos el tercer estado en cobertura de la educación. Esto quiere decir que estamos trabajando gracias a los esfuerzos del gobierno estatal y federal por retener a los estudiantes hasta terminar sus estudios. Desde luego, la tecnología de la información y la comunicación es un elemento fundamental. Aquí bien se ha dicho, necesitamos hacer conciencia de en qué momento el estudiante debe darle importancia a la tecnología de la información y la comunicación, porque de otra manera estaríamos condenados a dejar a un lado la práctica de los valores. Si a mí me preguntaran cómo definir estos tiempos que estamos viviendo, diría que estamos viviendo el tiempo del cambio, de que la impermanencia de algunas cosas, tales como la tecnología de la información, sin ella no podemos vivir, desde luego, en estos tiempos, pero también si no va de la mano del desarrollo y la práctica de los valores, pues entonces es una educación a medias. Tenemos que darle importancia a los dos aspectos, y aquí bien se ha dicho por uno de los oradores. Doctor, Tlaxcala es un semillero de oradores y oradoras. Vimos también la calidad que tiene el participante de Tlaxcala. ¿Cuál es su perspectiva en ese sentido acerca del valor de la palabra y cómo en Tlaxcala continúan también con certámenes importantes de oratoria y con incentivar este tipo de concursos? Sí, mire usted, nosotros estamos en el Estado, creamos un programa de fortalecimiento de la lectoescritura, pero además para fortalecer el asunto de las matemáticas. La matemática nos sirve para razonar y el lenguaje pues para comunicarnos. Desde luego yo entiendo que la comunicación es parte de la inteligencia del ser humano y por eso le damos vital importancia. Lamento mucho que ahora la comunicación a través de los medios electrónicos sea ya por palabras o por conceptos muy cortos, porque eso va limitando nuestra capacidad de comunicación con nuestros semejantes. Desde luego en Tlaxcala la educación, tenemos índices que nos dicen que vamos por buen camino gracias al apoyo del gobierno del Estado, la eficiencia terminal, la retención de los alumnos en las instituciones educativas, la reprobación, en eso estamos mejorando. Por eso pensamos que vamos por la ruta correcta. Por otra parte, sabemos que uno de los ejes, si no el más importante, sí el más necesario, es el desarrollo de la educación. Gracias a ella podemos acceder a mejores niveles de bienestar social. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Es un honor tenerlo aquí en este teatro, en este importante concurso de oratoria, el más importante del país, en su 6ª edición, que haya albergado Tlaxcala, la sede nacional. Estaremos en unos minutos más ya con los finalistas, disfrutando y deleitándonos con la participación de los oradores. Muchas gracias, doctor, secretario de Educación del Estado de Tlaxcala. Gracias. Está también con nosotros Ricardo Holmes, quien también va a darnos su perspectiva acerca de este certamen nacional de oratoria y debate público. Él es especialista en comunicación y bueno, nos va a hablar acerca de la importancia de la oratoria en la formación
de los líderes jóvenes. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí esta mañana con nosotros. Platícanos un poquito acerca de tu perspectiva, de todo lo que ha pasado en este día y medio, porque te hemos visto muy atento y además seguramente tu opinión va a ser muy objetiva acerca de este concurso. Claro, muy buenos días. Sí, realmente lo que veo es que quien piensa bien se expresa mejor. Y esto es algo que es fundamental desarrollar hoy en este mundo en que hemos ido perdiendo definitivamente esta capacidad, ¿no? Esta capacidad de convocatoria, esta capacidad de ejercer liderazgo, esta capacidad de convocar a causas, a convocar pues al desarrollo incluso de la sociedad, ¿no? Entonces creo que este esfuerzo que hace el periódico El Universal a través de la Fundación Ilio Ortiz, junto con los gobiernos de los estados que participan, está generando pues una nueva generación, aunque parezca redundancia, de jóvenes, una nueva generación de líderes que estarán muy orientados a ocupar espacios importantes en el futuro, espacios importantes en el desarrollo de nuestro país, de nuestra comunidad, etcétera. Bueno, importante el balance que hace Ricardo esta mañana acerca de la importancia de la oratoria, del valor de la palabra. ¿Y cuál es esta relación o esta conexión tan directa de la oratoria con la comunicación política? Bueno, es que es fundamental. Uno de los aspectos más importantes de la comunicación política es precisamente lograr esta capacidad de convocatoria, esta capacidad de lograr que la gente crea en las propuestas. Y lo que vemos hoy es que está faltando la conexión entre la clase política y la sociedad. Y esto es precisamente una ruptura que se manifiesta en una incapacidad de poder establecer pues unos parámetros de afinidad, de empatía, y eso se logra con esto, con el desarrollo de estas habilidades comunicativas que van a terminar siendo fundamentales para hacer que la gente crea en sus líderes, crea en los políticos, y además de esto, pues también que los políticos se sientan comprometidos con lo que dicen a la gente, ¿no? Creo que este es un fenómeno social quizá de los más fundamentales en el mundo contemporáneo, y este es un ejercicio que permitirá seguramente cambiar pues el rumbo de esto, ¿no? Porque la oratoria era un ejercicio que se ha ido perdiendo en el tiempo, ¿no? A partir de la llegada de las nuevas tecnologías de comunicación, de los medios electrónicos, como que se fue desplazando todo este manejo del pensamiento, y esto hoy vemos que termina siendo fundamental rescatarlo, como lo está haciendo la Fundación Ilio Ortiz. Dos cosas importantes, Ricardo, nos platicabas acerca de la credibilidad, de convencer, de persuadir, que son parte importante de los elementos que al final un jurado evalúa en cada uno de los oradores. Sin embargo, ¿cuál crees tú que sería lo más importante o el mensaje que le darías tú desde tu ámbito de la comunicación política a los jóvenes oradores y oradoras que además se enfrentan en esta segunda fase a un proceso totalmente distinto de la oratoria, que es el debate público, el debate parlamentario, el debate en el que van a confrontar ideas? Tocaste un punto fundamental. El debate lo que lleva siempre es a un proceso, vamos a decir, aunque es una palabra que ya casi no se usa, pero un proceso dialéctico de intercambio. A final de cuentas, el debate es lo que permite que las aportaciones de cada quien se integren siempre a un objetivo común. Y creo que desarrollarlo, el debate, desde esta perspectiva de un ejercicio de comunicación propositivo, terminará siendo fundamental en un país donde lo que estamos viendo hoy
es que los debates siempre son la búsqueda de la imposición de las ideas personales, ¿no? No tanto sin apertura. Y creo que ese es el punto fundamental. El debate tiene que ser una defensa de una postura, efectivamente, pero en un ejercicio en el cual terminará siendo fundamental que lo que quede es el manejo de las mejores ideas. Muchísimas gracias, Ricardo. Sin duda el tiempo tampoco nos alcanzaría para hablar de comunicación política, de lenguaje, de oratoria, de ideas, pero nos dejas un baluarte importante en esta entrevista y en este mensaje, y que tiene que ver con esta nueva perspectiva de la cultura política, de la comunicación política, de las ideas, de confrontar las ideas con argumento, pero sobre todo de lo que estamos viendo hoy en nuestra política, cuando recientemente el asunto del debate pues ha sido un tema coyuntural en la agenda, sobre todo en procesos electorales. Estamos aspirando a que haya mejores debates en este país, a que la cultura política esté fortalecida, no solamente por mejores oradores y oradoras, sino también, bueno, por los mejores argumentos y sobre todo las mejores propuestas. Muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos en esta entrevista esta mañana. Un invitado de lujo, sin duda, en este certamen nacional de oratoria y debate público en su edición 2015, y que sin duda, bueno, solamente aquí, a través del enlace en vivo de esta transmisión, a través del canal de YouTube, podemos tener con estos invitados especiales. Estaremos teniendo también a lo largo de este día muchos más invitados que con su experiencia, con su trayectoria y con sus aportes habrán de nutrir mucho más este concurso. Y bueno, sin más, seguiremos a la espera entonces de este dictamen final del jurado calificador para la selección de los 8 finalistas que habrán de participar en este debate en formato presidencial y posteriormente, en debate parlamentario y posteriormente, en debate presidencial. Muchas gracias por seguirnos acompañando y seguir en esta sintonía a través de nuestro canal en internet de YouTube. Insisto, es a través de Oratoria El Universal, y en Twitter a través de Oratoria El Unip, solamente con la V al final. Pueden seguirnos en estas redes sociales.